saludos, bienvenido o bienvenida a otra edición muy especial de 2 grados de separación, el podcast que sigue un poco pues esa hipótesis de los 6 grados de separación que dice que cualquiera en la Tierra puede estar conectado con cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de 5 intermediarios, ¿no? Conectando a las dos personas en solo 6 enlaces. Eso que dice que el mundo es un pañuelo, pues aquí nos reducimos a 2 grados de separación. No necesitamos más que 2 saltos como mucho y normalmente uno solo, ¿no? En este podcast me dedico yo, un servidor, Alberto Ablanedo, a hablar con amigos o con conocidos de temas interesantes, porque todos tenemos la suerte de conocer gente con ideas interesantes, con cosas inusuales que han vivido y que merece la pena pues charlar de ellas. Y si no, pues sirve simplemente para tener estas conversaciones grabadas y dentro de unos años volver atrás y decir, mira qué cosas más interesantes decíamos, o probablemente mira qué tonterías decíamos a veces, ¿no? La teoría esta de los 6 grados de separación es interesante desde el punto de vista teórico, por supuesto, porque bueno, dice muchas veces que si una persona conoce de media, pues entre amigos, familiares y compañeros de trabajo, de colegio o cosas así, a más o menos 100 personas, así haciendo una especie de media un poco arbitraria, pero bueno, si se relaciona cada uno de esos con otras 100 personas, suponiendo que fuesen diferentes, pues tú puedes acceder, solo mandándole un recado a uno de tus amigos, a 10.000 personas. Y si aumentamos ese grado al siguiente, pues esas conexiones llegarían a ser 1 millón. Nuestro alcance más inmediato sería de 1 millón de personas en esos 2 grados de separación que comento yo en el título del podcast. En realidad, la realidad es un poco diferente, porque lo más fácil es que tus amigos y tus conocidos tengan ese segundo grado suyo sea coincidente con el tuyo en algunas cosas, conozcáis a las mismas personas, porque al fin y al cabo nos movemos en los mismos ambientes. Pero bueno, ya solo si fuese la mitad, 500.000 de personas en el segundo grado de separación, ya me parece una cifra más que significativa. En fin, estamos a día 27 de noviembre de 2014. Ya sabes que este podcast te lo descargas de manera gratuita de iTunes o de iVoox, o directamente desde el blog 2grados.blogspot.com, donde los 2 son número 2gra2.blogspot.com, y también está disponible en YouTube. Ahí tienes todos los episodios anteriores y también el resto de los podcasts que hago yo en Folk en la Red, por ejemplo. Hoy vamos a hablar con Yorian García Flórez. Yorian es gaitero del grupo Disebra, del grupo de rock Disebra, etnomusicólogo, investigador, es licenciado en Historia y Ciencias de la Música y es becario predoctoral en la Universidad de Oviedo. En la actualidad está haciendo su tesis doctoral con una beca en la Universidad de Oviedo. Ha investigado también en la Universidad de Lisboa y ahora mismo estudia un poco la recepción del celtismo en Asturias, la música asturiana, la revitalización de la música asturiana después del franquismo y otras ideas diferentes, como por ejemplo el género y el transgénero en los roles en la música, la subjetividad, un montón de temas interesantes. Estuvimos charlando durante largo rato. Puede que cuando terminamos nos pareció que había sido un poco caótico, pero reescuchando la conversación, pues quizá es porque yo haya estado metido dentro, pero no lo es tanto. Hay un montón de ideas muy interesantes. Sí que puede llegar a ser un poco denso, pero no por ello menos interesante. Que conste que hablamos de todo. Hemos llegado de eso, un poco pasando por su historia, sobre cómo llegó a la etnomusicología, a la investigación. Hemos ido pasando pues un poco por todo, incluyendo, por ejemplo, haciendo menciones a Goyo Ramos y a Chiquito de la Calzada, para que veáis que aquí
entra de todo. La conversación nos pasó como con la conversación de ambas hace unas semanas y fue lo suficientemente larga como para que la vaya a partir en 2 programas. Así que vamos directamente con la primera parte del podcast con Yorian García Flórez. Yorian García, bienvenido al podcast. Hola, muy buenas, Alberto. Me parece que es lo que digo siempre, ¿no? En plan de... como con el cuento este de que hago la introducción esa que últimamente parece que me extiendo como un animal. Bueno, pero queda bien porque tienes buen flow. Sí, tengo buen flow cuando lo hago premeditado y estudiado. Ahora me pongo y me atropello, pero bueno, tanto da. Yorian, tú ahora mismo estás de becario predoctoral en la Universidad de Oviedo en musicología, ¿no? Eres Exactamente. musicólogo. Eso, teóricamente, historiador y científico de la música o algo así. Es genial lo de Fantástico. los títulos así. Yo tenía un amigo que, ¿tú qué eres? Y dice, yo soy técnico especialista en máquinas eléctricas. Y lo que era es que había hecho FP por electricidad, que es estupendo, ¿no? Pero bueno, me parece que ahora nos ponemos los títulos ahí, quedamos como si fuésemos gente especial, ¿no? Pero bueno, especiales somos, ¿no? Todos somos especiales. Algunos más especialinos que otros, ¿no? Sí, me decía, tú eres único en el mundo y gracias a Dios, porque como ya fuese a ver más, ¿no? Hablamos ya hace tiempo, quedamos un par de veces nosotros cuando hacías tú trabajos en la universidad, ¿no? Sí, claro. Esta vez un poco al revés. ¿No? Claro, antes tú eres el entrevistado y ahora ya es el entrevistador. Bueno, en realidad ahora vamos a charlar, Sí. no nos vamos a dedicar a entrevistas, pero me acuerdo mucho, me hace gracia siempre sobre que una vez que estuvimos grabando en vídeo y que el tema era un poco las drogas y la música, ¿no? Ay, es verdad. Y es verdad. Sí, eso fue un tema sobre el que estuve trabajando que todavía no acabé de cerrar ni nada, pero... Sí, sí, a preguntarte yo, ¿qué fue de aquello? Qué bueno. Sí. Bueno, y qué buena temporada. Claro, estoy un poco... a mi trayectoria de cómo fui cambiando pues un poco la forma de plantear el estudio de la música y de ciertas cosas, ¿no? Y hubo una temporada en la que empecé a interesarme mucho por la cuestión del cuerpo en la música, ¿no? Y bueno, en realidad sigo muy interesado en ella. Y una de las cosas que me dio por tirar por ahí una temporada era para, plantear la cuestión de las drogas, ¿no? Tengo que reconocer que eso fue, la influencia clave de un libro total. Me leí un libro que se llamaba Testo Yonki, de Beatriz Preciado, una teórica feminista y activista que sigo mucho y que la verdad que esos planteamientos están detrás de muchas de las cosas que hago, ¿no? Y entonces en ese libro planteaba una serie de teorías sobre el feminismo hoy en día y sobre las técnicas de gobierno y las formas de cómo funciona el poder sobre todo a partir de los años 50. Entonces, bueno, por resumir rápidamente, planteaba que dos de los principales, por así decirlo, centros de poder, o más que centros de poder, sino dinámicas de poder más importantes que había a partir de los años 50, y uno ya era el farmacopoder, digamos, el poder de las farmacéuticas y de cómo construimos nuestro cuerpo y también a nuestra subjetividad, ¿no? La forma de entender la vida a través de drogas en un sentido amplio, y otro era la pornografía, lo que ella llama el pornopoder, ¿no? En el sentido de que la pornografía y como si ella plantealo como si fuera una pedagogía de cómo tenemos que relacionarnos sexualmente entre todos, ¿no? Unos con otros. Y entonces yo quedéme con esta cuestión de las drogas y del farmacopoder y parecióme que la musicología no había tenido... No prestaba mucha atención al papel de las drogas con la música, y en realidad, en el fondo, son las dos cosas, si te pones a pensarlo, son, pues, elementos
que nos metemos dentro del cuerpo y que nos producen alteraciones de conciencia, ¿no? Que los dos, en cierta forma, provocan reacciones químicas, ¿no? De forma distinta, pero... Exactamente. pero Y, sí. y lo cierto es que están muy vinculados muchas veces. Diferentes tipos de drogas en general, ¿eh? No, y la música, ¿no? Y son, digamos que en todos los géneros musicales y es bastante habitual. Entonces, bueno, en aquel momento tiré por ahí, seguramente siga profundizando por ahí, pero esa línea tengo un poco parada. Pero bueno, hay un tema muy actual. Precisamente el mes pasado salió bueno, la llamada Partículos de una de las revistas más importantes de música popular, que se llama Popular Music, y precisamente el tema monográfico va a ser música y drogas. O sea que y un tema... Tema que todavía está ahí, ¿no? Sí. Bueno, hombre, no se va a ir, desde luego que no se va a ir. Nada, que a mí me hizo gracia porque yo soy, entre comillas, famoso porque debo ser el folky raro, ¿no? El que no bebe, el que no hace nada. Y yo, como diciendo yo, ¿por qué quieres tú saber algo de mí con respecto a ese tema si al fin y al cabo no tienes en principio nada que aportar? Y luego te das cuenta de que no, que es cierto, que hoy es la otra perspectiva, ¿no? La otra cara de la moneda, a lo mejor. Claro, muchas veces, y esto hay una cuestión que sé que es para mí muy importante, la cuestión de la frontera, ¿no? Bueno, y una cuestión básica de la antropología. La historia de que es importante que tú entiendas lo que pasa dentro de un sitio, pero también tener la capacidad de separarte un poquitín. Si estás demasiado separado, no te enteres de lo que pasa, pero si estás en la frontera y es capaz de entender por un lado lo que pasa y por otro lado ser capaz de plantear cuestiones que de otra manera no podrías, ¿no? Sí, es un poco, de forma un poco más crítica o más abierta, ¿no? Viene a ser como la empatía en las relaciones normales, ¿no? Entre dos personas. Si no te puedes poner en el lugar del otro, Claro. no vas a sacar... Vamos, muchas veces no vas a ser capaz de ver todo el espectro completo, ¿no? Claro. Del tema. Pero bueno, esa fue una línea... Bueno, vas probando, ¿no? Líneas de trabajo, unos siguen, otros no. Bueno, vas viendo. Sí, bueno. Pero esa cuestión que es muy interesante, lo de la frontera. Precisamente, bueno, algunos de los mis informantes de la tesis son gente que tuvo un contacto por ejemplo, estoy pensando en una moza, una camarera que era camarera del chigre La Yalga, de Sisión, un chigre que había en los 90, que era, yo creo que, quitando el posafuelles, que en paz descanse, como decía el compañero Ombas en anteriores episodios de separación. Aquello fue... Todavía lo estuve escuchando esta mañana otra vez, así mientras estaba editando eso. Y justo soy yo el que estaba hablando de... Es que no me acuerdo qué fue lo que él decía... De la voz. La voz, y yo metí el nombre de Miki por el medio y parece que el pobre hombre era el que había muerto. Miki López, que lo matamos aquí directamente. No, por Dios. No, por favor. Gente que está haciendo bien su trabajo. Estamos hablando de la Yalga en Sisión. Sí, la Yalga, pues eso. Y era el único chigre así, digamos, de estética pub irlandés, asturianista, claro, en los 90... en el que, digamos, era el único que conozco, seguramente haya más, pero digamos por la zona, que tenía esa estética de pub irlandés y tal, pero que también era una mezcla con el rollo sidrería, y se echaba sidra como una sidrería normal, ¿no? Que, bueno, pues echabas en una sierra directamente, ¿no? Esto y era rollo sidrería, pero a la vez pub irlandés. Y había jam session también, y conciertos y tal. Y bueno, total, que esta moza entró de chiguerera allí y siendo totalmente ajena al mundo de la música folk o de la música asturiana en general. Y claro, la verdad que las vivencias y las cosas que contaba eran muy interesantes porque veías el choque y bueno, y interesante esa perspectiva también. Claro. No, sí, muchas veces... Muchas veces vamos a buscar al más metido, ¿no? Que también ya es importante, ¿no? Pero el otro también... Yo eso tengo mucho miedo a veces. Nos ponemos a hablar tú y yo, que llevamos metidos en estas historias de una forma o de otra, ¿no? De formas distintas, pero parecidas. Y a veces da miedo nos ponemos aquí a hablar, en plan, no iba a decir técnico, pero no técnico, sino metido en el mundo. Y das por sentado que hay cosas que se saben y en realidad no. Claro. Pero bueno, vamos a tirar para atrás para ir por orden, porque si no... Vamos a ir. Tú estudiaste en el conservatorio de... Eres gaitero. Sí. Musicólogo y gaitero. Nada menos. Y estudiaste en el conservatorio de Oviedo la titulación de gaita. Exacto. Sí, nada, de las primeras... Las primeras promociones, ¿no? Promociones, sí. Y... Bueno. Tocóme... Bueno... Y a otros que iba tocando, ¿no? Digamos, las primeras experiencias, fuimos un poquitín con ellos de indies, ¿no? Sí, claro.
Bueno, y otro de los temas candentes, ¿no? Sí, a mí es un tema que me interesa bastante. Incluso quiero ver si hablo algún día con Diego Pangua, que está metido en el conservatorio dando clases. Y tienen unas cuantas ideas bastante interesantes al respecto, me parece a mí. Sí, Diego, y muy interesante las cosas que plantea. Y también cómo plantea las clases dentro del Ahí ya no tengo conservatorio. experiencia, claro. Interesante. Bueno, Pero eso, es que no es lo mismo estudiar, vamos, no puedes equipar, no puedes equiparar el instrumento. Es una cosa diferente estudiar violín, por ejemplo, estudiar flauta travesera clásica que estudiar gaita en el conservatorio, porque claro. el instrumento es diferente, ¿no? Es quizá más limitado y al mismo tiempo, pues yo creo que lo que a lo mejor ha permitido eso es ampliar el estudio no solo a lo que es el instrumento, sino lo que es a toda la historia del instrumento, todo lo que es la, las formas interpretativas, lo que vino antes, ¿no? No sé, hay mucho... Mira, yo creo, este es un tema apasionante y que precisamente estuvimos debatiendo de cosas parecidas ahí un mes o dos. Nada. Sí, en una mesa redonda dedicada al repertorio Tengo ahí una de... notina ahí hecha, por si acaso, para luego, ya estaba yo pensando en ello. dedicada al repertorio de gaita, ¿no? Y yo ahí planteé, bueno, una cuestión... Claro, normalmente siempre en esto siempre hay dos opiniones, ¿no? Una, la que dice que, por supuesto, la gaita para el conservatorio, que lo que lo fae que sea digna. Y por otro lado, los que dicen que si no hay el sitio de la gaita y que la gaita es digna en sí misma y no necesita de estar en ese sitio, que no hay el espacio, sino que debe estar en una escuela de música tradicional, ¿no? Yo, ahí, la mi posición es compleja en ese sentido, o bueno, ambivalente, quiero decir, Sí, para es mí que... hay dos niveles de análisis y normalmente siempre pienso las cosas así, digamos, el análisis, por así decirlo, de trinchera del ya, de decir, a corto plazo con la situación que tenemos, ¿qué se puede hacer? ¿No? Y otra y la visión a largo plazo. Si tienes solamente la visión a corto plazo, pierdes de vista ciertas cuestiones y a lo mejor pierdes cosas, ¿no? Y si tienes simplemente la vista a largo plazo y rechazas las posibilidades que tienes a corto plazo, aunque no sean las que más te gusten, porque la vida es así, ¿no? Sí, sí. No siempre tenemos lo que más nos gusta y normalmente, normalmente es así, ¿no? Entonces, si pierdes de vista ese corto plazo y la posibilidad de hacer cosas pequeñas, y aunque, bueno, tengan problemas y tal, al final no vas a poder cambiar nada, ¿no? E incluso vas a tener tus propias contradicciones, ¿no? Bueno, pasa con todo, ¿no? Entonces yo lo que planteaba ahí era ahí que hay un nivel en el que evidentemente, porque claro, todo esto se planteaba también en relación a si la gaita tiene que entrar en el superior, si tiene que haber un grado superior de gaita, de qué manera se debe hacer y tal. Entonces yo en ese momento planteé que bueno, en el ya, por supuesto que la gaita podría estar en el superior, y precisamente en el contexto en el que las instituciones dicen que no se puede, porque o sea, la razón fundamental era que no hay bibliografía para gaita y tal, que no se puede hacer. Entonces, en ese contexto, sí, claro que sí. Ahora, estando de acuerdo en todo eso, yo de hecho cuando tuve que hacer las declaraciones para prensa dije eso. Ahora, digamos, en un debate ya más amplio y más ya, bueno, Más concreto también, más ¿no? concreto, evidentemente el conservatorio y la institución pública que tenemos en la música en nuestra sociedad. Sí, sí, Entonces, no hay otra. Y es la que tenemos. Y la que te produce gente con título, que te vale para algo supuestamente más allá. Claro, después podemos relativizar los títulos, que yo también Sí, lo sí. hago, pero claro, lo que no puede ser es que solo te ha reconocido oficialmente un tipo de música muy concreta en nuestra sociedad. Efectivamente. Entonces, si sigue el sitio donde colectivamente decidimos que la música se enseña, pues ¿por qué no batar la gaita y cualquier otra práctica musical e incluso sonora? Ya no falemos solo de música, porque hoy en día la cuestión ya no es solo de música, sino que ya sonido en un sentido amplio, ¿no? Entonces, planteando eso, planteando esa cuestión, lo que yo os planteé que había que, en un largo plazo, tener en cuenta que miramos la gaita de alguna manera en aquel momento dije, con huellos coloniales, ¿no? Ahora sí, como... yo diría más bien con huellos muy folclóricos, ¿no? Con una mirada muy concreta, que bien de una trayectoria muy concreta, que ya la del siglo XIX y de los folcloristas del siglo XIX, y que bueno, que tampoco oye que esté 100% mal eso, ¿no?
en cierta medida todos venimos de ahí, tampoco hay que renegar de todo, ¿no? Podemos renegar de algunas cosas, pero también podemos aprovechar lo mejor, ¿no? Claro. Esa visión en la que, por ejemplo, lo que más interesa, hablando de la gaita, guíe la práctica de la gaita como algo que se puede escribir en una partitura, por ejemplo, bueno, pues eso fue bueno para la gaita en cierto momento, ¿no? El hecho de que los gaiteros pudiesen leer música, supiesen solfeo, supiesen armonía y ciertas cosas, eso fue interesante, ¿no? Ahora, lo que no podemos caer en pensar que todo lo que se salga de ahí no es válido, incluso que sea peor o inferior. Efectivamente. Y entonces, bueno, lo que planteé ahí era pues una serie de estrategias que podíamos seguir para lo que yo llamo hackear el conservatorio. O sea, es un concepto interesante. Plantear que sí, muy interesante. Hackear el conservatorio, como si fuese un sistema de seguridad o un programa informático, ¿no? Claro. En plan, esto está establecido así y ya. Claro. Dices, no, yo quiero entrar ahí, pero y eso, encontrar cuál es la debilidad de ese programa y entrar ahí y en realidad ser parte, ¿no? Claro, que eso. Que esa institución puede ser permeable a los intereses de la sociedad. Claro. Y yo creo que sí es clave. Y entonces lo que yo planteaba, y era, porque estoy dando muchas vueltas, que las características específicas o singulares de la gaita a nivel sonoro, a nivel de performance, porque, quiero decir, hoy en día pensamos que solo la gaita se puede tocar o se debe tocar, o que ya es mejor que se toque en el contexto de una sala de conciertos, pero hay otros contextos en los que se puede tocar, y que eso no tiene por qué quedar del lado de la tradición, sino que puede ser también creación contemporánea. Una alborada puede ser un espacio para construir una performance de vanguardia, donde te la gaita y donde tengo otras cosas, o ni siquiera te la gaita. Entonces, quiero decir, la idea era, que yo planteé, era que las características específicas de la gaita, lo interesante es que permitan cambiar las reglas de juego de cómo se enseña la música en el conservatorio y de la propia estética de lo que yo bueno y lo que yo malo música. Y entonces, es que eso es tan subjetivo también, ¿eh? Súper subjetivo. Es que bueno, no hay forma de objetivizar eso de forma normal. Porque pasámonos la vida intentando hacerlo y de hecho los musicólogos históricamente se supone que la nuestra tarea era decir esto es bueno, esto es malo. Yo la verdad que no creo que esa sea nuestra función, pero vamos, y un tema súper interesante, sobre todo cuando tienes en cuenta, y esta era un poco mi posición y la posición que bueno, más se está trabajando últimamente así a nivel internacional, que ciertamente no podemos escribir reglas universales sobre la estética, pero lo que sí tenemos claro y que no son neutrales, ¿no? Sino que la estética muchas veces tiene que ver con dinámicas de poder. O sea, que el hecho de que, por ejemplo, la evolución de la gaita fuera por un lado y no por otro no es neutral, tiene que ver con dinámicas globales que no solo vivió la gaita, sino que vivieron otros muchos instrumentos populares. Vaya rollo que estoy echando. No, pregunta tú. No, está bien. No, te voy a decir. No te preocupes. No, siempre a ver, yo lo veo todo muy interesante y sobre todo eso, desde el punto de vista que es una cosa que estamos viviendo en los últimos años y que es nuevo, entre comillas, ¿no? O sea, el instrumento lleva ahí un par de siglos en la forma que tiene ahora, más o menos, pero con sus más y sus menos, ¿no? Pero en realidad la inclusión en la enseñanza con título, ¿no? Por decir así, es de ahora. O sea, es una cosa de antes de ir por la tarde. Claro. Y después de cenar, más o menos. Pero bueno, que te iba yo. Bueno, tú estudias en el conservatorio, estudias gaita, luego has estudiado también algo de violín, por lo menos por tu cuenta, ¿no? Y cosas así. Bueno, estás unido al mundo folk y al mundo tradicional también, no solo a nivel musical, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí de haberlo visto últimamente, el trabajo que has hecho con tu padre de toponimia, por ejemplo, y cosas así. Y luego te metes en musicología, ¿no? Es como una evolución. Tú sales del conservatorio y que dices, ¿ahora qué hago? ¿Voy para musicología porque sí o lo tienes presente desde bueno, antes? Fue paralelo. En realidad yo el conservatorio fui solo mientras hacía musicología. Bueno, porque antes no lo había tampoco. Ya ves, uno asume cosas. Sí. No será que no nos conocemos de tiempo, ¿eh? Ya ves. Bueno, yo siempre tuve claro que quería estudiar musicología. Bueno, siempre. Bueno, eso. Primero, no me interesaba para nada la música. A mí lo que me interesaba era el fútbol. Y luego mejoraste, ¿no? Me van a caer a mí tortas. Bueno, sí. Sí, me lloré porque era muy malo jugando fútbol.
Entonces... Yo creo que es por eso por lo que no me gustó nunca, porque era malo. Y encima, bueno, eso, mis primos segundos jugaban en el Sporting de Gijón y claro... Hostia. Entonces yo estaba defenestrado desde joven. Era de Oviedo, pero mis primos eran del Gijón. No podía ser ni del Gijón ni del Oviedo, o tenía que ser de los dos, obligatoriamente. Pero bueno, vamos a dejar esto. A ti lo que te gustaba era el fútbol y luego... Sí, yo era malísimo. Y bueno, de aquella... Pues no me interesaba para nada la música, no me gustaba, o sea, no prestaba yo atención a... Yo era el fútbol. Y entonces un día, pues, dice mi padre, oye, ¿gustaría te aprender a tocar la gaita? Y dije, bueno, vale. Y entonces empecé así, y poco a poco fui interesándome por la gaita, por diferentes cosas, cuestiones musicales, y después fui poco a poco abriendo un mundo. Te digo, es que hay mucha gente que tiene una experiencia parecida a nivel de música tradicional. Es el puntín del bueno. Eso me pasó a mí. O sea, no a nivel de empezar a tocar un instrumento, sino que un día dice, ojo, tengo aquí una cinta de música celta y no sé qué, ¿a ti te gusta? Y yo, bueno. Y es la idea que tengo de bueno, y escuchar y decir, ostras, no, esto me gusta. Es la misma, es un paralelismo, ¿no? Una analogía, pero es curioso. Sí, eso. Sí. Entonces tú acabas en eso. Bueno, de forma paralela con el conservatorio. Sí. Bueno, sí, espera. Y eso, y que hay una anécdota muy importante. Bien. Las anécdotas son lo mejor del mundo. Muy importante, que esta nunca la conté. Bueno, alguna vez, pero... total, que yo empiezo a tocar la gaita un poco y tal, la flautuca y eso, y mientras seguía jugando a fútbol. Y acuérdome de una vez en un entrenamiento en el que me lesioné. Caí, rompí una muñeca y tal, y entonces ya tuve que retirarme del fútbol, no volví a jugar a fútbol nunca más. ¿Por una lesión de muñeca? Pero, o sea, porque quisiste tú... Bueno, pusieronme una escayola. ¿O es la historia que te dicen, no deberías de jugar al fútbol más? Me extraña que sea por una mano, ¿no? Simplemente decidiste tú que... No ocurrió más. Bueno, mi carrera de 6 meses de judo acabó por coger catarros, o sea que no te voy a contar nada. Y en ese momento, pues eso, con la escayola y tal, conseguí romper un poco la escayola para poder tocar la gaita, y entonces ya vi que ya, pues... actué en el concierto. Bueno, primero actué en La Yalga, en Sitges. Y después fue, digamos, el preconcierto. Y después actué en el Festival de Navidad de la Escuela Musical La Quintana, en el antiguo Instituto de Xixón. Y entonces ya vi que la gente aplaudía. Y eso bueno. Y lo máximo. Y hostia, ya lleves, solo con esto que llevo 15 días aprendiendo a tocar. Soy famoso ya. ya me aplaudieron más que en todo lo que llevo jugando fútbol aquí desde los 7 años. En el fútbol a veces lo que hay que buscar es si insultan mucho al árbitro es que va bien la cosa, ¿no? A lo mejor no, pero bueno, hombre, es una... Claro, desde cuando eres un crío es diferente, es una forma distinta de verlo. Yo como empecé tocando, o sea, yo estudié en el conservatorio, pero no... Debí hacer hasta tercero de solfeo y estudié un par de años de guitarra y nada más, y luego lo dejé en favor de estudiar idiomas, ¿no? Ya ves cómo acaban las cosas, pero bueno... Pero sí, la perspectiva la tienes un poco diferente, ¿no? Claro, ahí estás viendo que te aplauden, eres importante, ¿no? En un momento en que a lo mejor todos estamos buscándonos un poco la reafirmación como persona de que pintas algo, ¿no? Pintas algo, aunque sea durante 5 minutos. Claro. Es muy fácil cuando tienes 13 años o 12 años o 10 años verte ahí que eres un nadie, ¿no? Todavía no sabes qué eres ni quién eres y de repente... alguien se sube a un escenario y una cosa que a lo mejor tienes una cierta aptitud, una capacidad innata, ¿no? Podemos decir que, bueno, yo no creo mucho en esas historias de capacidades innatas musicales, pero bueno, algo hay, ¿no? Y claro, te ves ahí en un escenario, te aplauden y, ostras, vaya bien, ¿no? Y es fácil, claro, poder tirar por ahí para animarse, ¿no? Bueno. Pues nada, yo empecé por ahí, luego tiréme al vigulín, que también se daba clase de vigulín allí en La Quintana, después... dijeronme, no, oye, que tienes que aprender clásico para técnica, tal. Entonces estuve en una escuela con rusos ahí aprendiendo escales y... Con rusos ahí aprendiendo escalas. Y después fue cuando me dijeron, no, oye, que para tocar folk no, soy muy malo. Y entonces lo mejor es que aprendas técnica folk y olvides eso, porque la única que lo puede hacer bien es Ellen Ivers. ¿Quién te dijo eso? Ostras, vaya bueno. Y bueno, digamos que ya la historia de... mi historia, ¿no? Siempre fui de una frontera siempre, ¿no? Te dicen de, no, esto no está bien, pásate para el otro. No, olvida todo lo que aprendiste antes y ahora pásate a... No, genial. Es genial, es brutal.
Aparte que bueno, que obviamente de verdad no tiene nada, ¿no? Ya. Lo difícil es tener la capacidad para ver qué es lo que te sirve de las dos partes y cuáles son las cosas que quieres incorporar tú en cada sitio en el que vas a tocar, ¿no? En cada cosa que vas a hacer. Que la técnica clásica no tiene nada de malo para tocar folk si no la reduces a la técnica clásica. Claro. Igual que la técnica folk puede llegar a aplicarse en ciertas cosas de clásica. Supongo que ahí es más difícil, pero hay cosas que en los campos se solapan, es música al final, ¿no? Claro, claro. Pero bueno. Y bueno, después vino Magisterio musical y ahí fue cuando empecé yo ya el conservatorio. Y digamos que Magisterio ya era de aquella como si fuera una diplomatura, 3 años, y hacer el curso puente para musicología. Y por eso lleva la respuesta de lo anterior, que yo siempre tuve claro que quería estudiar musicología porque, bueno, fue lo que me planteó en casa, ¿no? Si te gusta la música, estudia lo que haya de música. Entonces sabíase que había una carrera relativamente nueva que era musicología, que había empezado hacía relativamente poco, que ya era pionera en España, que de hecho musicología empezó aquí en la Universidad de Oviedo, fue el primer sitio del Estado español donde empezó a funcionar. Y entonces yo dije, bueno, pues ¿cuál es la mejor manera para estudiar musicología, no? Pues hacer magisterio musical que tenga algo que ver con la música y luego paso para musicología. Claro, eso cuando yo estaba en segundo bachiller fue y lo conté a mis profesores de bachillerato rama científico de la salud. Se quedaron en plan de, pero tú, ¿qué me estás contando? Echaron las manos a la cabeza. Porque la verdad que se me daban muy bien las matemáticas y la verdad que siempre tuve muy buenas notas. Entonces dicen, pero bueno, ¿cómo vas a ir para música? No, tienes que ir para ingeniería que vas a tener mucha más salida, ¿no? Y entonces yo, mira, con muy buen criterio, decidí, hostia, no, se me dan muy bien las matemáticas, pero yo de letras estoy muy flojo. Entonces, yo creo que ya de matemáticas ya sé bastante y sé hacer integrales ya y 1000 cosas y tal. Entonces, a nivel vida diaria, más allá para de las vida diaria ya integrales, tengo no te va a hacer suficiente. falta más. Y entonces, nada, ahora voy a pasar para la otra rama, que yo es lo que tengo más flojo. Bueno, yo hice algo y de un parecido. cambio radical, y no me arrepiento. Yo todavía hice eso, el BUP, ¿no? El bachillerato unificado. Y yo pasé de ciencias mixtas con literatura, que a mí lo de leer y los libros y eso siempre me gustó mucho, pero yo iba por ciencias también. Y con matemáticas. Las matemáticas, aunque donde las estudié yo eran difíciles, se me daban bien. Pero es que la música es matemáticas al final. La puedes reducir a números. No es solo eso, pero jolín, es que parece que no, pero puedes traducirlo todo a números, en cierta forma. Tiene parte y parte. ¿Y qué iba a decir yo ahora? Ya se me fue. Ya que estábamos, cuando tú estás diciéndolo, cuando lo comentaste a tus profesores, te dijeron eso de, uy, ¿cómo vas a ir para acá? Sí. Pero, sin embargo, por ejemplo, ¿cómo fue de importante para ti tener apoyo en casa? Porque tu padre siempre estuvo metido en todo lo que es el tema del asturianismo, fue de los primeros maestros de dar asturiano Sí. aquí, ¿no? Sí, cuando empezaron lo que se llamaban los cursos piloto, que fueron unas experiencias prueba que se probó para ver qué pasaba si en lenguaje pues enseñabas asturiano en la escuela, si se volvía extraterrestre o salían cuernos o bueno, eran más tontos o qué pasaba, ¿no? Y entonces, bueno, fue uno de los maestros que empezaron con esa experiencia. Al final vio que no pasaba nada y entonces, de hecho, como no pasaba nada... Eran hasta normales y todo. Eran tan normales que incluso los resultados fueron positivos. Resulta que casualmente... Asombroso, ¿eh? Ese informe que se hizo... Aprender más idiomas da beneficios. ¡Ostras! ¡Novedad! Y entonces, como la cosa salió bien y tal, resulta que el informe aquel que se hizo y tal, misteriosamente desapareció del mundo. Oh. Y nadie sabe qué pasó con él. O sea, la hoguera de San Juan, jolín, que siempre hacen falta cosas que quemar. Bueno, pero sí, claro, el apoyo en casa ahí es fundamental. Bueno, claro, si él fue el que te animó a empezar pero bueno, con la gaita. Pero tampoco oye que me lo metiese... No. Fui yo solo... Hombre, evidentemente, teniendo el ambiente propicio en casa... Claro. Quiero decir, yo cuando tenía 1 año o 2, en el llegar de mi casa se hacían fiestas donde tocaba Beleño y gente de Jan de Cubel... Y yo dormía arriba, tenía una especie de telefonillo
que estos que había por la electricidad, no sé qué historia, que se oía si yo lloraba. Entonces siempre había alguien vigilando a ver si yo lloraba, ¿no? Historia antigua del folk asturiano. No, bueno, yo he estado alguna vez en alguna de esas fiestas más recientemente, hace unos años ya, pero legendario. Sinceramente legendario. Sobre todo porque aquella vez tenía que ver Goyo Ramos por medio y claro, somos fans absolutos. Sí, aquella fiesta de cumpleaños además que lo organicemos en Lorient, acuérdome. Ostras, Sí, digamos, Diego Pangua y Rubén Bada por Lorient ya cuando había cerrado todo, dije, oye, pues vamos, la va a hacer un concierto de Goyo Ramos, así, entre todos. Y, hostia, pues yo en mi cumpleaños el mes que viene, hostia, pues venga, hacémoslo en mi casa. y así fue, venga, yo encárgome de reclutar a la gente para sacar perres, no sé qué, yo del sonido y tal. Y apoteósico. Goyo Ramos es un fenómeno de masa, debería de ser un fenómeno de masa. Y un fenómeno, a mí me parece muy interesante. Y mira, el otro día tuve un concierto de él en Sisión. Dios, qué envidia. Y a mí, bueno, y es muy interesante. Yo estaba ahí mirando y tal. Claro, llegué al concierto, estaban varios amigos míos por ahí y tal. Yo nunca había estado en un concierto de Goyo Ramos quitando el de mi casa, ¿eh? Y entonces, claro, yo estaba mirando la relación de la gente y ahora siempre, no lo puedo evitar. Siempre sí, no, es básico. Analizando el contexto siempre. Y dice un amigo... Pero bueno, déjalo, que esto no tiene nada que analizar. Y digo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, hay mucho más. Bueno, es que por si alguien no conoce a Goyo Ramos, que por cierto, mal lo hacéis, igual merece la pena explicar un poco quién es Goyo Ramos. Goyo Ramos es un paisano de Gijón que tiene una tienda de arreglo de electrodomésticos o algo así. Sí, parece que ya la cerró. O a lo mejor la cerró y eso. Y que lo que a él le gusta es cantar, ¿no? Entonces Sí. se pone sus pistas pregrabadas y canta encima. Y no lo hace especialmente bien. ¿Y son composiciones de él? Sí. Sí. Y algunos estaban arreglados por Carlinos, ¿no? Eso es lo que se comenta. No sé si es verdad o no es verdad. Si fue Carlos Redondo quien le hizo algo así. No sé. Si lo hizo, grande él, ¿eh? No sé, es que es un fenómeno un poco extraño porque es eso, no lo hace especialmente bien, pero es una persona que para mí transmite buen rollo. O sea, él se ve ahí en un escenario cantando las cosas que ha hecho él y que está llegando a gente y a la gente le gusta, no sé. A ver, es un poco el rollo este friki bizarro, ¿no? Chiquito de la calzada, si quieres, de cosas así. Pero, no sé, mucha gente dice, es que la gente se ríe de él. Y yo digo, no, yo es que creo que estamos disfrutando todos a la vez, ¿eh? Hombre, alguno habrá que se ría, ¿no? Pero bueno, hay gente que se ríe de todo. Sí. Es un poco enigmático, ¿no? Es decir, pasa mucho en la música, este tipo de cosas tan ambivalentes, ¿no? Sí, es que eso, ambivalencia es una... Yo la verdad que hay temporadas en las que lo veo muy bien, otras en las que digo, no, porque quien escucha esto no lo escucha al mismo nivel, valorándolo de la misma manera que valoraría... Sí, cualquier cosa. El grupo de rock del show Top Ten o el grupo de música clásica o el artista de... Pero al mismo tiempo es que eso es un reflejo de la realidad, de que la música no te vale para lo mismo todo el tiempo. Prefiero, no le puedes pedir lo mismo a Goyo Ramos tocando en un sitio que a la Quinta Sinfonía de Beethoven. O no sé, a un grupo de rock que acaba de empezar. O a lo que sea. Es que la música vale para muchas cosas, no vale solo... Puedes tener música que puedes tener de fondo mientras estás estudiando. Claro. Yo hay cierto tipo de música que puedo tener de fondo y no prestarle mucha atención, pero el 90% de la música no puedo tenerla de fondo mientras estoy haciendo otra cosa porque se me va la cabeza la música. Claro. En vez de eso. Ya solo desde ese punto de vista ya no puedes medir las cosas con la misma, no sé, la misma graduación, ¿no? Bueno, esto es... Voy a confesar una cosa, ahora que no nos oye nadie, ¿no? No nos oye nadie. Yo si no tuviera hecho la tesis sobre el tema que estoy trabajando, seguramente hubiese tirado por algún tema de estos, relacionado con Goyo Ramos o con el fenómeno este que se llama friki, ¿no? Probablemente hubiera tirado por ahí. Parece un tema muy interesante para investigar sobre él. Y es que a mí eso, yo muchas veces lo equiparo eso. Me has oído hablar de Chiquito de la Calzada. Yo soy un admirador de Chiquito de la Calzada, no por el humor de Chiquito de la Calzada, sino por la forma que tuvo de llegar a la gente y de que cambió el lenguaje hasta cierto punto. Consigues que cambie el lenguaje de un país en cierta forma, en una milésima. Y es cierto. Pero es muchísimo. A mí me parece que solo que una persona llegue ahí y te haga... A ver, yo a día de hoy
Si tengo que pensar que duodeno se dice duodeno y no diodeno, ya me ha cambiado la vida. Porque cada vez que... A ver, no es una palabra que utilices a diario, pero vamos a ver. Es una persona que te ha hecho cambiar la forma en la que te está haciendo pensar de ¿lo estoy diciendo bien o no lo estoy diciendo bien? Claro. Pues con Goyo pasa lo mismo, pero al mismo tiempo eso, tú lo ves, que lo pasa también. Esto enlaza con una de las cosas que me preocupen a mí, digamos ya como musicólogo. Bueno, como todo ya. Ya no puedo separar ya una cosa Pero de es otra. normal, es que es parte de tu identidad como persona, ¿no? Sí. Pues una cosa que es muy importante para mí, que pues reflexionar sobre lo importante que es para nosotros, digamos, o lo que nos influye la cultura popular, o la música popular, o bueno, la cultura en general, ¿no? Como a través de la cultura, decías, como chiquito te cambió la vida, ¿no? Bueno, no es tanto como eso, ¿no? Bueno, Pero bueno, y una pero anécdota, sí, es ¿no? una anécdota, efectivamente. Pero sí que es verdad que en un sentido amplio, a través de la música y de la cultura, transmitimos montones de valores que no somos conscientes muchas Sí, veces. sí, que te llegan como por ósmosis, a veces se implican en ciertas cosas, llegan te llegan de segunda mano, ¿no? Por ahí por debajo y no te Sí, enteras. y a veces son mucho más poderosos que otros. Que a lo mejor tomamos de forma consciente, y no nos damos cuenta. Ujú. Entonces igual merece la pena explicar un poco en lo que estás metido ahora, después de haber hecho musicología, ahora estás haciendo el doctorado, ¿no? Sí, Vamos a buscar por el tema, ¿no? Del doctorado. sí, mira, bueno, yo ahora estoy haciendo la tesis aquí en musicología. Tengo una beca de investigación, de formación bueno, es que hay de predoctorales para formar a investigadores. Y bueno, el tema de mi tesis y la revitalización de diferentes prácticas musicales o diferentes músicas de carácter rural en Asturias después del franquismo, ¿no? Una vez que acaba el franquismo, digamos que hay toda una un movimiento cultural muy potente que llega hasta hoy en día, aunque es verdad que ahora mismo o en los últimos años están cambiando también las cosas mucho. Digamos que hay todo un movimiento relacionado con la música tradicional, con la identidad asturiana, con la lengua y con muchos aspectos en los que la música juega un papel muy importante, ¿no? Entonces yo estoy estudiando, bueno, algunas cosas concretas, ¿no? De ese fenómeno que ocurrió y en relación a otro fenómeno que pasó también en ese momento, que fue la popularización del celtismo y de la música celta en Asturias. Uh-huh. Inicialmente, y esto es una cosa que nunca conté tampoco, porque como tampoco tengo muchas oportunidades de... Spoilers. Yo empecé trabajando sobre la música folk, que era la música que me gustaba de aquella. Bueno, sigue gustándome, Bueno, sigue hombre. siendo mi música preferida, seguramente. Empecé trabajando sobre la música folk, o bueno, pensando que iba a trabajar sobre la música folk, por medio hice la tesina de licenciatura, que era sobre gaiteres y pandereteros, sobre cuestiones de género, la música tradicional, así que luego explico un poco. Sí, eso es interesante también. Y entonces, la verdad que ese año que dediqué a hacer la tesina cambióme radicalmente cambióme en algunas cosas la forma de entender todo, la investigación, cómo funciona la música en nuestra sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso hízome que cambiar un poco el tema de investigación, ¿no? Digamos que la cuestión de la música folk sigue estando presente en mi tesis y importante, pero digamos también dime cuenta que si solo me dedicaba a trabajar la música folk, las preguntas de investigación que me iba a plantear no me iban a permitir responder otras respuestas que quizá fuesen más interesantes. Sí, ¿no? eso con lo típico. Te desarrolla temas no alternativos, sino paralelos, ¿no? Claro. Transversales, ¿no? Que se lleva mucho ahora eso en educación, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que el tema no debería ser... Hombre, si fas una tesis sobre la música folk está muy bien. Pero quiero decir, en mi caso concreto, la mi vivencia y las lecturas que hice durante la tesina, mucho de filosofía feminista y de muchas cosas y tal, llevaronme a plantear que la música folk formaba parte de otras, estaba relacionada con otras prácticas musicales relacionadas con lo asturiano, y que si les estudiaba todas, aunque no fuese de forma tan exhaustiva, sino, digamos, haciendo prospecciones diferentes, podía comprender el fenómeno de forma mejor, ¿no? Y bueno, así fue como
fui cambiando un pouco el enfoque, ¿no? También me valió mucho el hecho de marchar para Lisboa unos meses. El año pasado tuve, haciendo una estancia de investigación en el INED, que é un Instituto de Etnomusicoloxía de la Universidad Nova de Lisboa, y que la verdad que sorprendióme mucho porque los portugueses son la hostia, sáquennos mil vueltas, ¿eh? Muchas veces mirámoslos un poco por arriba. Eso es cierto, ¿eh? Parece muchas veces que estás mirándolo como por encima del hombro y luego escuchas, ya no tengo ni idea a nivel de investigaciones, pero solo a nivel musical. Ves cosas por ahí y tú dices, ¿pero yo soy tonto o qué? ¿No? Muchas veces los portugueses miramos los de Iao como miramos de Iao los gallegos a veces, porque probablemente históricamente pues desde la posición de Asturias o de asturianos, los gallegos eran más probes, los portugueses también, muchos eran afiladores, pasaban atravesando Asturias para otros Iaos y tal, y teníase como a peor, ¿no? Pero sí, pero bueno, eso ya yo creo que es una idea de hace mucho, ¿no? Bueno, es un poco la idea que te queda a lo mejor o que queda a la población de hace X años, ¿no? Pero ahora ya la cosa es un poco diferente, no sé. No, bueno, hombre, la piquilla gallegos asturianos está ahí siempre, pero yo creo que es más, no sé. Yo siempre lo explico a la gente en plan de gallegos y asturianos siempre se pegan un poco, pero en cuanto hay un tercero, los gallegos y asturianos van al mismo grupo. No sé si es algo así. Puede ser. Sí. Y bueno, total, que son muy cosmopolitas. Sí, eso sí. Son muy cosmopolitas. Y... tanto gallegos como portugueses. Sí, podemos aprender un poco más de ellos. Un poco bastante, pero bueno. Y nada, que eso cambióme bastante, la verdad. Y bueno, no sé qué más contarte. Bueno, eso. Tú estás ahora metido y estás metido en publicaciones también, ¿no? Porque yo te veo cada poco, o si no estás metido, estás atento al mundo de las publicaciones a nivel universitario, de etnomusicólogo y como... Sí. Hombre, publicaciones todavía non tengo muchas. Tengo una de la que va a salir dentro de unos meses, que estoy bastante contento de cómo quedó, que va a salir bueno, yo participé en un grupo de investigación, en un proyecto de investigación que duró 3 años, que precisamente estaba afincado parte de la Universidad de Lisboa, por eso marché para allá, que es uno de los primeros grupos de investigación dedicados al estudio de la música celta como fenómeno cultural, ¿no? Y bueno, este proyecto estaba inicialmente dedicado al estudio del celtismo y de la música celta en el norte de Portugal y de Galicia, y de las diversas interacciones que hubo entre uno y otro, y cómo el celtismo jugó un papel muy importante en el desarrollo de algunas zonas concretas, por ejemplo, Miranda do Douro. Este grupo de investigación investiga mucho sobre el caso de Miranda do Douro, que ya era una zona como muy apartada, ¿no? muy rural, muy poco desarrollada, entre comillas, y que, por ejemplo, gracias digamos que el impacto que tuvo el celtismo allí, vinculado también al aprovechamiento de diferentes fondos de desarrollo europeo, tal, valió ellos para promocionar a nivel turístico la zona de forma muy interesante, ¿no? Y entonces, empecé a trabajar con esta xente, entonces finalmente va a salir un libro como final del resultado de ese proyecto de investigación dedicado al celtismo en España y en Portugal, ¿no? Entonces ahí voy a publicar un artículo que ya está escrito sobre la banda Gaites de Villaviciosa. Entonces ahí estudié un poco cómo la cuestión del celtismo y de la redefinición de lo asturiano en el marco del arco atlántico, de los llamados países celtes, entre comillas, ¿no? Pues jugó un papel absolutamente determinante en este tipo de agrupaciones, ¿no? Agarréla como un modelo dentro de... No como un modelo a imitar, sino digamos como un... que fue un modelo que se imitó dentro de lo que cabe, exactamente, ¿no? Un modelo que fue muy influyente en una forma de entender las bandas de gaites. Vamos a hablar así, muy influyente, es mucho más apropiado, ¿no? En Asturias, ¿no? Y ahí abriéronse 2 vías por lo menos, ¿no? Que era una la que pretendía pues ser una vía más cercana a lo que es la idea de la parella de gaita de tambor, y por otro lado esta otra vía que quería parecerse más a las bandas de gaites escoceses, ¿no? Pero sin llegar a ser una banda de gaites escoceses, sino teniendo la identidad propia de aquí. Un híbrido y que bueno, que en términos, digamos, musicológicos puede gustarte más o gustarte menos, ¿no? Efectivamente. Eso ya es diferente, ¿no? Eso es la subjetividad de la que hablábamos antes. Claro.
yo mismo toqué en bandas de la otra rama, ¿no? Pero digamos que a nivel de la rama purista, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé si tenemos que explicarlo por si hay alguien que no eso. La banda, la rama purista sería tambores asturianos de... La verdad que esto es complicado. Curioso, ¿eh? Y es complicado porque realmente, claro, y esto es lo que fala Bruno Latour, ¿no? Bruno Latour es un antropólogo, sociólogo francés que reflexiona mucho sobre la cuestión de la modernidad, ¿no? En Europa. Entonces él dice, por un lado tales epistemologías de la purificación, o sea que los modernos intentamos separar siempre tradición y modernidad en todos los ámbitos. Tradición y modernidad intentamos separarlo, pero luego en la práctica resulta que lo que tenemos son híbridos. En la práctica luego nunca se cumple, ¿no? Entonces, por un lado, pues eso, esa vía más tradicional pues quería, pues eso, normalmente utilizar gaites en do, normalmente. No, que es lo que más o menos se venía haciendo a nivel tradicional siempre, quitando... Que tampoco. Bueno, tampoco, tradicionalmente sí, claro, no existía el concepto de do. De do, ni la temperación, ni la... ¿Cómo se dice? Temperación. Ni la temperación. Temperación del puntero, ni nada... Que bueno, tampoco pero quiero, bueno, con eso tampoco quiero decir que todo sea igual, ni mucho menos. Tampoco, no estoy defendiendo ni una posición ni la otra. No, a ver, estamos hablando nosotros... tú cuenta con que estamos hablando nosotros dos, no estamos hablando de cátedra, ni mucho menos, pero si no, la llevo yo cruda, ¿eh? Porque vamos, a mí me caen por todos los lados y merecidas, vamos. Pero bueno. Y bueno, eso sí. Por ejemplo, fíjate, y que va cambiando con el paso del tiempo, digamos, lo que lleve una cosa y lo que lleve otra va cambiando y filtrense cosas de un lado para el otro, ¿no? Inicialmente eso, gaites en do, incluso trajes no uniformizados, como pasaba en Fuentefuécara, porque fíjate qué interesante. A principios de claro, hubo unos debates tremendos, desde finales de los 80, principios de los 90. Claro, por ejemplo, algunos gaiteros pensaban que, coño, ¿cómo vamos a ir uniformizados? Esto suena demasiado a sección femenina y a franquismo. ¿No? Que es lo que vienes intentando, entre comillas, combatir, ¿no? Es que tenemos una situación en esa época muy paradójica, ¿no? Porque vienes de una estructura en la que la tradición o el folclorismo se viene conservando de una forma como sistematizada, ¿no? Uniformizada, en plan para dar sentido de unidad, para dar no sé qué, en forma de la sección femenina, y pasas a buscar la identidad propia, ¿no? De cada sitio, pero también hay una reacción contra esa uniformidad, ¿no? De que solo se dejó hacer así en cierta forma y no hay alternativas, ¿no? Claro, esto falábalo un poquitín el otro día con Mercedes Peón, un poco sobre este tema, ¿no? Normalmente y que tenemos una paradoja tremenda en Asturias y en general yo creo que eso debe ser a nivel estatal todo, ¿no? Sí, en el Estado español. Claro, por un lado, cuando acaba el franquismo, claro, todo lo español era lo que se rechazaba porque representaba el centralismo, la dictadura, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, las diferentes identidades periféricas, por llamarles de alguna manera, que se constituyeron como naciones en algunos casos, o bueno, como lo queramos llamar, digamos, esas otras identidades no estatales o subestatales, jugaron el papel de, claro, si lo español y la dictadura, el centralismo, pues la autonomía, la defensa de la identidad y de la libertad va por ahí, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se construye la identidad? La tradición y uno de los clichés básicos que en nuestra sociedad utilizamos para construirla. Entonces, claro, ¿cómo miramos la tradición? Miramoslo a través de gurús folclóricos que además son herederos del franquismo y, bueno, de otras formas también más globales occidentales, ¿no? Entonces, claro, por un lado, pretendemos utilizar eso para emanciparnos, pero al final después tenemos trampes por todos los lados porque les cartes ya están repartidas, ¿no? Y es lo que decía Lacan, de que el lenguaje no lo falamos, sino que nos fala a nosotros muchas veces, ¿no? Entonces, claro, y es complicado, no sé, y es difícil plantear cosas muy cerradas y muy estáticas sobre esto, ¿no? Sí, hay que mirar cada caso concreto. Y hay demasiados factores que influyen, ¿no? Es muy... Claro. Pues es muy complicado. Eso todo venía a raíz del artículo artículo sobre sí. Eso es curioso porque ahora también estamos un poco acostumbrados a que las cosas, yo hoy escribo algo, lo pongo en internet y mañana lo puede leer cualquiera, pero a nivel de publicación, de investigación, las cosas llevan su tiempo, es como un libro. Claro. Igual. Entonces, claro, tú estás hablándome ahora de una cosa que va a salir más adelante, bastante más adelante. Claro, esto ya llevo escribiendo por ella un par de años, revisando, luego mándeslo a los editores y te dicen, no, y que, claro, quiero que metas más de esto porque, claro, el lector internacional esto va a salir en inglés. Claro. No lo va a entender, claro.
covadonguismo, ¿qué es eso, no? Claro. Tienes que explicarlo. Y no sé qué. Entonces, claro, al final llevo un proceso muy largo de, bueno, lo que ya el trabajo de escribir un artículo, ¿no? Pero bueno, estoy contento porque la verdad que al final dime cuenta que, bueno, yo empecé a trabajar sobre el caso de Villaviciosa un poco porque ya lo tenía trabajado un poco de la tesina, hablando de los gaiteres y tal, pero al final llevóme a unos sitios que no esperaba y que son muy interesantes y que plantean o ponen un caso concreto de cuál fue la respuesta al problema que tenían los gaiteros en ese momento, ¿no? Que ellos querían que la gaita fuese un instrumento más, ¿no? Claro, hoy en día es muy fácil, ¿no? ¿Cómo no va a ser un instrumento más? Claro, por supuesto, ¿no? Pero es diferente Pero la forma en aquel en la que momento veías. había unos actores dentro de la sociedad asturiana, algunos bastante poderosos mediáticamente, que decían que la gaita que no era música, que eso era ruido, y que poner a tocar la gaita con una orquesta que era una cosa absurda, no tenía ningún sentido, ¿no? Y entonces, claro, cuando mucha de esta gente veía esa situación, pues cada uno o diferentes personas establecieron estrategias para cambiar eso, ¿no? Muchos incidieron en la cuestión de la profesionalidad, ¿no? De ser muy serios, que no se me vea tomando un culín de sidra con el traje puesto. Claro. En esta banda gaites no se bebe sidra hasta que no quites la ropa y te vistas de normal, por ejemplo, ¿no? Y bueno, lo que pasó en el caso de Villaviciosa fue impresionante. Cómo se reapropiaron de un montón de elementos de bandas de gaites escoceses, pero también de otras agrupaciones que no se sabe, por ejemplo, de las bandas de música. La utilización del color negro y todo eso ya venía de mucho más atrás de la influencia de las bandas de gaites. Pues eso va a ser interesante. Yo tengo ganas de leerlo, la verdad. Además en inglés y no tengo problema. Afortunadamente. En el próximo programa continuaremos con la conversación con Yorian García Flórez y retomaremos pues algunos de los temas que salieron en el programa con Ambas. Lo bueno de esto es que, por ejemplo, Yorian se escuchó los programas con Ambas antes de grabar nuestra conversación y algunos de los temas de los que hablamos pues vuelven a salir aquí. Es lo bonito de estas cosas, que a veces pues podemos ver la perspectiva en el mismo tema de diferentes personas. Si queréis saber más de Yorian, podéis visitar su página en internet, su blog en yoriangarcia.wordpress.com. Si tienes comentarios o sugerencias, no tienes ningún problema para contactar conmigo a través de Twitter en @folkenlared o por Facebook buscando la página de Folk en la Red en Facebook o mi página personal, Alberto Ablanedo. Yorian también está en Facebook y en Twitter en @YorianGarcía. Nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces. Saludos, bienvenido o bienvenida a otra edición muy especial de 2 grados de separación, el podcast que sigue un poco pues esa hipótesis de los 6 grados de separación que dice que cualquiera en la Tierra puede estar conectado con cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de 5 intermediarios, ¿no? Conectando a las dos personas en solo 6 enlaces. Eso que dice que el mundo es un pañuelo, pues aquí nos reducimos a 2 grados de separación. No necesitamos más que 2 saltos como mucho y normalmente uno solo, ¿no? En este podcast me dedico yo, un servidor, Alberto Ablanedo, a
hablar con amigos o con conocidos de temas interesantes, porque todos, más inmediato sería de 1 millón de personas en esos 2 grados de separación que comento yo en el título del podcast. En realidad, la realidad es un poco diferente, porque lo más fácil es que tus amigos y tus conocidos tengan ese segundo grado suyo sea coincidente con el tuyo en algunas cosas, conozcáis a las mismas personas, porque al fin y al cabo nos movemos en los mismos ambientes. Pero bueno, ya solo si fuese la mitad, 500.000 de personas en el segundo grado de separación, ya me parece una cifra más que significativa. En fin, estamos a día 27 de noviembre de 2014 y ya sabes que este podcast te lo descargas de manera gratuita de iTunes o de iVoox, o directamente desde el blog 2grados.blogspot.com, donde los 2 son número 2gra2.blogspot.com, y también está disponible en YouTube. Ahí tienes todos los episodios anteriores y también el resto de los podcasts que hago yo. Tenemos la suerte de conocer gente con ideas interesantes, con cosas inusuales que han vivido y que merece la pena pues charlar de ellas. Y si no, pues sirve simplemente para tener estas conversaciones grabadas y dentro de unos años volver atrás y decir, mira qué cosas más interesantes decíamos, o probablemente mira qué tonterías decíamos a veces, ¿no? La teoría esta de los 6 grados de separación es interesante, desde el punto de vista teórico, por supuesto, porque bueno, dice muchas veces que si una persona conoce de media, pues entre amigos, familiares y compañeros de trabajo, de colegio o cosas así, a más o menos 100 personas, así haciendo una especie de media un poco arbitraria, pero bueno, si se relaciona cada uno de esos con otras 100 personas, suponiendo que fuesen diferentes, pues tú puedes acceder, solo mandándole un recado a uno de tus amigos, a 10.000 personas. Y si aumentamos ese grado al siguiente, pues esas conexiones llegarían a ser 1 millón. En nuestro alcance caótico, pero reescuchando la conversación, pues quizá es porque yo hasta ya haya estado metido dentro, pero no lo es tanto. Hay un montón de ideas muy interesantes, sí que puede llegar a ser un poco denso, pero no por ello menos interesante. Que conste que hablamos de todo, hemos llegado desde eso, un poco pasando por su historia, sobre cómo llegó a la etnomusicología, a la investigación, hemos ido pasando pues un poco por todo, incluyendo, por ejemplo, haciendo menciones a Goyo Ramos y a Chiquito de la Calzada, para que veáis que aquí entra de todo. La conversación nos pasó como con la conversación de Ambas hace unas semanas, y fue lo suficientemente larga como para que la vaya a partir en 2 programas. Así que vamos directamente con la primera parte del podcast con Llorian García Flórez. Folk en la Red, por ejemplo, hoy vamos a hablar con Llorian García Flórez. Llorian es gaitero del grupo Dixebra, del grupo de rock Dixebra, etnomusicólogo, investigador, es licenciado en Historia y Ciencias de la Música y es becario predoctoral en la Universidad de Oviedo. En la actualidad está haciendo su tesis doctoral con una beca en la Universidad de Oviedo. Ha investigado también en la Universidad de Lisboa y ahora mismo estudia un poco la recepción del celtismo en Asturias, la música asturiana, la revitalización de la música asturiana después del franquismo y otras ideas diferentes, como por ejemplo el género y el transgénero en los roles en la música, la subjetividad, un montón de temas interesantes. Estuvimos charlando durante largo rato. Puede que cuando terminamos nos pareció que había sido un poco